Buenas tardes a todos. En nombre del Instituto Guatemalteco de Turismo INGUAT y del señor director general Maynor Cordón, reciban la más cordial bienvenida a todos los participantes a la clase o conferencia del día de hoy. Hoy tenemos la participación de la Universidad de San Carlos y una de sus unidades o divisiones, que es el Centro de Estudios de las Culturas en Guatemala. Vamos a tener el agrado de tener como expositor a Abraham Solórzano. Voy a leer un poco de Abraham Solórzano. Abraham Solórzano es licenciado en Historia. Él trabaja como investigador en el Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha hecho varias investigaciones, al mismo tiempo muchas publicaciones, para lo cual yo le voy a leer algunas de las publicaciones que él ha tenido el privilegio de hacer para todas las personas que están interesadas. Las publicaciones tenemos: Historia colonial y contemporánea de Tenango, la fundación de los pueblos de indios en el Valle Central de Guatemala en la mitad del siglo XVI, Microhistoria de San Martín Jilotepeque, municipio del departamento de Chimaltenango, siglos XVI y XIX, Microhistoria de Patzum, municipio de Chimaltenango, parte 1, boletín didáctico con el contenido de la microhistoria de San Martín Jilotepeque, municipio del departamento de Chimaltenango, siglos XIII y XIX. También tenemos microhistoria de Patzum, municipio de Chimaltenango, parte 2, historia contemporánea de San Martín Jilotepeque, primera parte, los métodos físicos y médicos de prevención y erradicación de las epidemias de viruela utilizados en el gobierno del Reino de Guatemala, 1780 a 1820. Historia colonial de Jocotán, municipio del departamento de Chiquimula, el pago de tributos en los municipios del departamento de Chimaltenango, 1822-1823, el conflicto armado en Salamá, Baja Verapaz, 1970-1981, historia colonial de Salamá, Baja Verapaz, historia contemporánea de Salamá, municipio del departamento de Baja Verapaz, siglo XX, historia colonial de Samayac, municipio del departamento de Xochitepec, 1700-1820. También ha publicado los procedimientos para la eliminación de la plaga de langosta en el Reino de Guatemala, 1800 a 1808, la importancia del pregón en la composición de las tierras de los municipios de Chimaltenango, 1740-1800, que es el tema del día de hoy. Licenciado, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a todos los participantes también por estar participando en esta conferencia. Por favor, las mismas recomendaciones de siempre. Vamos a apagar todas nuestras cámaras, vamos a apagar todos nuestros micrófonos para que podamos tener una mejor resolución y escuchar la charla del licenciado Solórzano. Mi estimado licenciado, realmente muchas gracias por estar aquí. Yo le doy el uso de la palabra para que iniciemos con su exposición. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos y todas. Pues para mí es un gusto en este día presentarles uno de los informes o uno de los proyectos de investigación que se hizo en el año 2016, ¿verdad? Como parte de la línea de microhistoria del Centro de Estudios Folclóricos de la Universidad de San Carlos, o ahora llamado Centro de Estudios de las Culturas, que todavía a veces nos cuesta un poco acostumbrarnos al nombre, ¿verdad? Porque el año pasado se le cambió el nombre y en este año comenzó a funcionar con este nombre. Ahora es Centro de Estudios de las Culturas de Guatemala, CECEG. Bueno, para entrar en detalle ya con la plática del día de hoy, pues hoy les acerca de la importancia del pregón en las composiciones de tierra en los municipios de Chimaltenango de 1740 a 1800. Pues la verdad de que este es un proyecto que surgió precisamente como uno de los temas que se encontró en el Archivo General de Centroamérica en una tesis de investigación que yo hice para la Universidad de San Carlos, la tesis de licenciatura, pero en este caso se hizo la investigación más a profundidad del tema, ¿verdad? Se tomó el periodo precisamente 1740 a 1800
porque precisamente es en esta época donde se da con mayor auge las composiciones de tierra en estos municipios. Cabe mencionar también de que las leyes, ¿verdad? Como en este caso, composiciones de tierra, estaban dirigidas a nivel general, a lo que se llama o se conoció como el Reino de Guatemala, ¿verdad? Que más bien fue una capitanía general, pero en las leyes españolas, todo el territorio que abarca lo que ahora es Centroamérica, Chiapas, que también era del Reino de Guatemala, pues era conocido como el Reino de Guatemala. Ahora bien, en este sentido, eh, yo me enfoqué precisamente en los municipios de Chimaltenango porque es de donde más existe información acerca de este fenómeno en el Archivo General de Centroamérica. Pues vale mencionar también de que el trabajo está propiamente basado en este tipo de información, que es información inédita, ¿verdad? Y que afortunadamente tenemos un archivo enorme aquí en Guatemala, el cual hemos tratado de indagar un poquito con este tipo de temas que son inéditos. Muy bien, después de esta pequeña introducción, pues quisiera pasar a lo siguiente. Antes de entrar en detalle, que tengamos un concepto acerca de lo que es el pregón. ¿Qué es un pregón? Se llamaba así al anuncio público de información de interés general que se hacía de forma verbal para que la población de un determinado lugar tuviera conocimiento de acontecimientos novedosos o de aspectos legales. Cabe mencionar de que a través de este tipo de información se da a conocer ciertas leyes, ¿verdad? Del momento que iban surgiendo poco a poco, que eran transmitidas del rey, ¿verdad? Hacia la Real Audiencia y posteriormente dadas a conocer en este tipo de pregón, ¿verdad? O este tipo de información verbal. El mensaje era transmitido por un indígena que hablaba español, al cual en el periodo colonial le llamaban indio ladino. También es importante conocer o tener una idea de lo que eran las composiciones de tierra, ¿verdad? Las composiciones de tierra eran las ventas de terrenos realengos de forma legal a personas particulares o comunidades indígenas. Tuvieron su fundamento en dos cédulas reales emitidas el 1 de noviembre de 1591, con el objetivo de llevar a cabo las composiciones o ventas de tierra. Era el objetivo real era generar ingresos para la corona, ¿verdad? Como sabemos, pues la corona siempre tuvo durante el periodo colonial problemas económicos, ¿verdad? Y entonces vio una manera de cómo podía agenciarse de fondos vendiendo tierras que estaban ociosas o baldías. También es importante saber qué se conoce como tierra realenga o terrenos realengos. Se debe mencionar de que la tierra realenga era la tierra que pertenecía al rey y debemos partir de la condición de que solo el rey podía vender o ceder tierra porque toda la tierra le pertenecía, es decir, después de la conquista, pues toda la tierra le pertenecía al rey, ¿verdad? Por lo tanto, solo él tenía derecho a regalarla, cederla o venderla. Entonces, por lo tanto, todo terreno que no tenía los títulos legales correspondientes era tierra realenga y por lo mismo el rey podía disponer de ella como le pareciera más conveniente. Y todo aquel que tenía tierra de la cual no tenía los documentos emitidos por el rey o su representante estaba usurpando tierra realenga. Entonces, estos son los fundamentos precisamente de este trabajo, ¿verdad? Y es importante tener presente este tipo de conceptos para poder comprender cómo se fue llevando a cabo el proceso de las ventas o composiciones de tierras, en donde precisamente el pregón fue una parte importante. Entonces, también es importante ver algunos aspectos jurídicos relacionados con el pregón. Pues, antes del pregón, para las ventas de tierras existía todo un protocolo pues, que realizó el rey precisamente o su consejo, ¿verdad? Para generar este tipo de ventas.
El pregón, como ya mencionaba anteriormente, era parte de este protocolo para las composiciones. La ley indicaba que debía hacerse 9 pregones. Realmente era uno diario y se hacía a las 12 del mediodía. Se llevaban a cabo o se realizaban en plazas públicas, puertas de edificios públicos, casas de cabildo y otros. Dentro de los datos para la composición de tierra o de los que se mencionaban en el pregón estaban la ubicación del terreno, el número de caballerías, el precio inicial de la subasta. Que cabe mencionar también de que el terreno se vendía al mejor postor. Es decir, cuando había 2 o 3 interesados en un terreno, pues se comenzaba la oferta con un precio inicial, pero iba subiendo el precio, ¿verdad? Iban subastando, ¿verdad? A ver quién daba más por el terreno. Y al que daba más por el terreno, a esta persona o bien una comunidad indígena era a quien le vendían el terreno o se lo vendían por medio de composición. Para llamar la atención, los pregoneros interpretaban música, ya que en los documentos del Archivo General dice que los pregones se llevaban a cabo al ritmo de caja y clarín, ¿verdad? Puede ser, cuando hablan de caja, puede ser un tambor o algo por el estilo para ir llamando la atención y varias veces anunciar, pues precisamente, que se vendía un terreno en determinado lugar. Y también cabe mencionar que el pregón era el penúltimo requisito para llevar a cabo los remates de los terrenos. Es decir, era el último paso, pero no por ser el último era menos importante, sino que estaba considerado precisamente para darle más transparencia, se puede decir, a los negocios, aunque como veremos más adelante, sinceramente pues se dieron muchas situaciones anómalas dentro de los negocios de tierras entre los subdelegados o jueces de tierras y los posibles compradores. Cuando una comunidad se interesaba por componer o por comprar un terreno que estaba usurpado, no había necesidad de pregón. Es importante indicar que cuando se dieron las donaciones o las gracias del rey, porque el rey decía que cedía tierra por por su caridad, se podría decir. Las comunidades tenían una legua cuadrada de tierra de ejido, pero lo que sucedía es de que en determinados momentos les otorgaban tierra que no era fértil y que por lo tanto no servía para las siembras. Entonces, en muchas comunidades, según los documentos del Archivo General de Centroamérica, en la mayoría de los pueblos del Valle Central de Guatemala, ahora conocidos como municipios de Chimaltenango, se dio la usurpación de tierras por parte de las comunidades indígenas. Lo que sucedía es de que, como mencionaba anteriormente, les daban tierra que no era útil para la siembra. Entonces, ellos usurpaban tierras, pero de alguna manera se considera que sabían cómo funcionaban las leyes, entonces a la hora de tener un control o de haber una forma por parte de la corona o del rey o de las autoridades para determinar quién tenía tierra usurpada, pues ellos sabían de que podían comprarla, ¿verdad? Por medio de composición. Entonces, en muchos de los pueblos se ha determinado de que había tierra realenga usurpada, ¿verdad? Entonces, y de hecho, pues los indígenas estaban conscientes de que estaban usurpando tierra, tal como lo refieren los documentos del mismo Archivo General de Centroamérica. Es importante también mencionar que las políticas de la corona en cuanto a las comunidades indígenas tenían cierta preferencia para darles terrenos. Es decir, el rey consideraba de suma importancia las comunidades indígenas o los pueblos, ¿verdad? O reducciones, como se conocía también, tuvieran suficiente tierra para cultivo. Esto pues no es nada casual también, ¿verdad? Porque de la misma tierra los indígenas tenían que pagar el tributo, tenían que sacar los alimentos para su subsistencia y pagar otras
exacciones económicas coloniales. Entonces, el rey siempre estuvo interesado y como parte de sus políticas en que tuvieran suficiente tierra para el cultivo, ¿verdad? Entonces, las comunidades indígenas también tenían opción de comprar terrenos ajenos a su entorno. Es decir, tenían la legua cuadrada que les cedía el rey como tierras de ejido, pero también si ellos se enteraban de que había un terreno que les podía servir para cultivar generalmente maíz, frijol y calabaza, entonces ellos podían optar a comprar ese terreno, ¿verdad? Una vez tuvieran el dinero para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, no precisamente los terrenos de un pueblo tenían que estar dentro de sus ejidos o dentro de su entorno, podían estar en otro lugar, ¿verdad? Entonces, otro de los problemas que tenían los indígenas para sus tribus o en cuanto a terrenos es de que a veces los terrenos les quedaban muy retirados. Entonces se veían en la necesidad de comprar terrenos que estuvieran un tanto más cerca, ¿verdad? Entonces, la opción de poder comprar las tierras, las mismas comunidades indígenas, la daba el rey, ¿verdad? Porque dentro de las mismas cédulas que mencionaba anteriormente, la de 1591, en una de ellas dice de que todo el que tenga tierra usurpada debe devolver al rey. Pero realmente la intención del rey nunca fue que se la devolviera, sino que era venderla, ya sea al mismo usurpador o si no, pregonarla, o sea, anunciarla y venderla por medio de composición. Entonces, podemos mencionar de que en las mismas composiciones en donde el pregón fue parte, existieron muchos aspectos y negocios anónimos, ¿verdad? Por una parte, podemos mencionar que en algunos momentos el pregón sirvió para el precio del terreno. Es decir, buscaban elevar el precio teniendo varios compradores y rematándolo por medio de subasta. Eso hacía de que cuando habían dos o tres, subiera el precio, como mencionaba anteriormente. Entonces se daba, pues exactamente como se puede dar en una subasta en nuestros días, ¿verdad? Que quien da más es el que tiene más opciones para poder comprar el terreno. Entonces se generaron también, aparte de otras cosas, rivalidades entre comunidades. ¿Por qué? Porque habían comunidades que estaban trabajando un terreno, lo tenían usurpado, estaban conscientes de que estaba usurpado, pero no tenían el dinero para poder comprarlo. Entonces venía otra comunidad que tenía el dinero y en algún momento dado hacía su oferta y lo compraba. Eso generaba rivalidades entre las comunidades porque, aunque de manera legal, pero otra comunidad o bien otro pueblo se quedaba con tierras que en un momento dado les pertenecían usurpadas, ¿verdad? De alguna manera, pero las habían trabajado en otro pueblo, ¿verdad? Entonces también, por otra parte, se daba lugar a negocios anómalos entre el juez de medidas y el posible comprador. En este sentido, los compradores a veces pactaban que los pregones no se hicieran o se hicieran en otros lugares para poder hacer que no hubiera otro comprador interesado, entonces de esa manera poder manejar un precio a su conveniencia, ¿verdad? Entonces, al pregonar o anunciar el terreno en un lugar lejano, era muy difícil que la gente de otro lugar se interesara en comprar un terreno que estuviera lejos, digamos, del pueblo al que pertenecían. Por otra parte, muchos de los españoles y criollos fueron beneficiados en los negocios de tierras. ¿Por qué? Porque en este sentido, al pactar con el juez de medidas, entonces lo que hacían era, miraban la manera de cómo bajar el precio o manipular los pregones para que no se enteraran otros y a la vez también este era un beneficio cuando ellos
deseaban comprar un terreno. Hay que mencionar también de que en este sentido eh, las mismas leyes lo permitían, ¿verdad? Y también hay que mencionar que después de 1754, la corona autorizó precisamente que a los subdelegados se les diera una opción por la venta de cada terreno. Por lo tanto, los mismos medidores de tierra o jueces de medidas bien estaban interesados en que se hicieran todo tipo de ventas. Y sinceramente, pues viéndolo objetivamente, los criollos y los españoles eran quienes más tenían posibilidades de comprar terrenos en el periodo colonial. Y en muchas ocasiones, pues se les dio preferencia a los españoles en lugar de darle preferencia a una comunidad o a un pueblo o tierras que tenía tierras de ejido o alguna indígena, contrario a lo que promovían las leyes, ¿verdad? Porque las leyes decían que debía dársele preferencia a las comunidades, pero no se dio totalmente así en el periodo colonial. Por otra parte, el tiempo de duración de los pregones era, era, era muy, ¿verdad? Por decir algo, en el caso, pues eran 9 días, pero a veces por las mismas condiciones en las que se vivía internamente en los pueblos, los indígenas tampoco podían salir como para poder hacer las ofertas de las tierras que estaban ofertadas, ¿verdad? Valga la redundancia, o de las tierras que estaban pregonadas. Entonces, todas estas cosas en algún momento dado hicieron que el pregón, en lugar de haber cumplido con las condiciones que probablemente el rey había contemplado, pues se volviera una forma de manipulación en los negocios de tierra. Entonces, cuando se quería incentivar o se quería aumentar la competencia, el precio, eh, digamos que en un primer momento se bajaba, había un precio con el que se iniciaba la subasta, pero se incentivaba la competencia en cuanto a que se les ofrecía a varios terratenientes, era un trabajo que lo podía hacer únicamente el juez de medidas, para que de esa manera el precio tuviera un mayor valor y a la vez la comisión también del mismo juez de medidas fuera más alta, ¿verdad? Y hay que recordar también que la corona prefería que todos los negocios de las tierras se hicieran porque necesitaba precisamente generar ingresos para sus arcas, ¿verdad? Por otra parte, los pregones se hacían solo una vez al día, es decir, al mediodía, ¿verdad? Y se hacían en lugares, a veces, como se mencionaba, distantes al lugar donde pertenecía, donde se ubicaba el terreno. Por otra parte, hubo manipulación de este requisito legal por parte de españoles y criollos en contubernio, como hablamos, con las autoridades o de tierras o medidas. Entonces, todas estas condiciones generan eh, un ambiente de muchas ventas de tierras y un ambiente de competencia entre criollos, españoles, indígenas, por hacerse de tierras. Sinceramente, el hacerse de terrenos para cada uno de los grupos significaba algo diferente. Es decir, para los indígenas que estuvieron interesados en la compra de terrenos, significaba ampliar sus ejidos, pero a la vez también eh, poder pagar el tributo y satisfacer de esa manera o de alguna manera como sustituir, se podría decir, de esa manera los terrenos que eran infértiles, que no les servían para siempre. Hay que recordar de todas las exacciones económicas que
que tenían los indígenas que pagar durante el periodo colonial, ¿verdad? Entonces, cuando tenían oportunidad de comprar un terreno, pues lo hacían una vez tuvieran el dinero. Ahora bien, lo hacían también porque si este terreno caía en manos de españoles, lo más seguro es de que tuvieran problemas, por ejemplo, si el terreno fuera utilizado por un español o criollo para el repasto de ganado, y entonces el se introducía a las milpas y tenían problemas. Y por otro lado, también, entre más tierra tenía un español, podía hacer de que los indígenas fueran obligados a trabajar para el español con un sueldo, pues, o de una forma semigratuita, se podría decir. Entonces, significaba diferentes cosas el hacerse de terrenos. Y por otra parte, cabría preguntarse también por qué los españoles o criollos usurpaban tierra realenga constantemente y agrandaban sus propiedades. Pues esto todavía es un poco más amplio, porque para empezar, en el caso de criollos y españoles, ellos siempre tuvieron la idea de agrandar sus propiedades por el hecho de que no les convenía de que hubiera tantos propietarios, porque también a la vez el hecho de que existieran tantos propietarios hacía de que ellos tuvieran menos indígenas como mano de obra forzada o semigratuita, ¿verdad? Porque a mayor cantidad de tierra, mayor mano de obra podían tener ellos, mano de obra indígena en sus terrenos, que precisamente, según algunos autores, ¿verdad? Como Wortman, menciona de que no precisamente cuando los españoles compraban tierras, utilizaban la mano de obra indígena para trabajar las tierras en agricultura, sino que esta mano de obra era utilizada en otro tipo de actividades, ¿verdad? A veces podía ser la producción de caña de azúcar o la producción de algún otro producto, o para la madera también, para la extracción de madera. Entonces, a veces las tierras lo que sucedía es que se dejaban ociosas, lo cual al rey tampoco le importaba, ¿verdad? Lo que le importaba era venderlas, ¿verdad? Que las tierras no estuvieran usurpadas, sino que tuvieran un propietario y de esa manera generar ingresos, ¿verdad? Para sus arcas. Entonces, por otra parte también, recordar que durante el periodo colonial siguieron viniendo españoles para colonizar, en el caso de Guatemala, ¿verdad? El reino de Guatemala. Entonces, no convenía que hubiera, que estos que venían de España, ya siglo XVIII, siglo XVII, que tuvieran la oportunidad de hacerse de grandes extensiones de tierra, porque como repito, también los españoles que estaban ya desde antes ya no tenían la oportunidad de hacerse de terrenos y también su mano de obra iba a mermar. Entonces son algunas de las situaciones que se dieron en relación tanto al pregón como el pregón como parte importante de las composiciones fue manipulado y que aunque su idea no fue esa en un principio, pero generó negocios. Es decir, el pregón en un momento dado surgió como parte del interés de la corona para poder publicitar un terreno que se estaba vendiendo y que todo el mundo se enterara. Pero como era un requisito que había que cumplir, según las leyes, se cumplía, ciertamente, pero no de la forma como en un primer momento dado fue pensado por la corona o por el rey en un momento y que cumplió otras funciones en el caso del rey de Guatemala y específicamente en los municipios de Chimaltenango, que es de donde se tiene la información más cercana, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones generaron también lo que dice Severo Martínez, ¿verdad? El origen del latifundio en Guatemala. Pues estos son algunos de los pormenores de los que yo puedo hablarles así de una forma muy sucinta
en cuanto a cómo se utilizó el pregón en las composiciones de tierra y cómo se fue generando este tipo de ampliación de las propiedades de los españoles durante todo el periodo colonial, en donde la corona, sin duda, tuvo gran parte de, no podríamos decir de culpa, ¿verdad? Sino que tal vez tuvo injerencia en que se generara este tipo de propiedades enormes en Guatemala y que en muchos casos, pues, la tierra permanece ociosa. En este caso, pues, esta es parte de la información. Si alguien quisiera ampliar más cuanto al contenido, pues este trabajo fue uno de los que se publicó en la revista Tradiciones de Guatemala, número 86 del año 2016, para que puedan consultarlo pues de forma digital o bien pues de forma física en nuestras instalaciones, que ahorita pues lamentablemente están cerradas, pero que en un momento dado pues ya van a estar en consulta pues en la biblioteca. Pues por mi parte pues les agradezco por su atención y si hubiera alguna pregunta pues con mucho gusto vamos a tratar de responder. Muchas gracias, licenciado. La verdad de que fantástica historia que nos acaba de relatar. Y yo quiero preguntarles a todos los que están participando en este momento si quieren hacer alguna pregunta, ya sea a través del chat o a través del micrófono, para que usted pues, nos las pueda responder de la manera más acertada. Por favor, si pueden hacer sus preguntas. Hoy están todos callados o se les quedó todo. Por favor, compañeros, si alguno quisiera preguntar algo acerca de la charla que acabamos de tener, por favor, con toda la confianza del mundo. Dice aquí Claudia Pérez, dice, perdón, se entré un poco tarde. ¿Qué libro o dónde podríamos tener más acceso a esta información? Sí, bueno, como lo comentaba anteriormente, el trabajo está publicado de una forma más amplia, ¿verdad? En la revista número 86 del año 2016 del Centro de Estudios Folclóricos. Todavía aparece con este nombre, ¿verdad? Porque como mencionaba, el año pasado fue que se dio el cambio de nombre, pero pueden consultarla a través de la página o bien consultarla en nuestra biblioteca cuando ya las instalaciones están abiertas, ¿verdad? Excelente, licenciado. Espero que haya tomado nota la persona que hizo la pregunta. Solo hay ahí algunos comentarios de excelente exposición, muy buena conferencia, muchas gracias. Excelente exposición, muy interesante. Gracias. Licenciado, y por ejemplo, yo oí una conferencia del doctor Aníbal Chajón, en donde ya no es este año 1740 ni a 1800, sino que ya estábamos casi estábamos en el periodo
de gobierno de Justo Rufino Barrios, de José Barrios. Entonces, no sé si, por ejemplo, en algún momento pudiéramos tener alguna conferencia de parte suya con lo que respecta a ese periodo donde el presidente en ese momento, Justo Rufino Barrios, cedió muchas de las tierras de Chimaltenango a una persona, yo no me recuerdo, creo que era de nombre Cecilio, no me recuerdo el apellido, pero esa es mi pregunta, si pudiéramos algún momento tener esa conferencia de parte suya. Sí, bueno, es cierto. De hecho, pues con el gobierno de Justo Rufino Barrios se dieron muchas tierras. De hecho, pues también hay que aclarar, ¿verdad?, de que el, el auge cafetalero también se debió en gran parte a, a precisamente esa cesión de tierras que hubo, ¿verdad? Y que generalmente fueron ya sea cedidas totalmente o bien vendidas, pero a precios pues exageradamente bajos. Entonces, sí, en un momento dado, pues en el futuro podríamos hacerlo. En este momento, Excelente. sí le digo, de hecho, hay dos aldeas. Pues yo tuve la oportunidad de ver algunos documentos en el Archivo General de Centroamérica, que es nuestra fuente principal, ¿verdad? Donde está toda la historia de lo que ahora se conoce como Guatemala y Centroamérica, ¿verdad? Tenemos el privilegio de tenerlo acá. Ese es un gran privilegio. Pues tuve la oportunidad de ver dos documentos acerca de las aldeas colmenas y chichimecas que están en Villacanales. Estas Ah, excelente. aldeas, todos esos terrenos fueron cedidos, regalados, ¿verdad? Por el general Justurino Barrios. Entonces, Súper. es información bien interesante. Y también me parece que San Miguel Petapa, también gran parte de esos terrenos no fueron precisamente regalados, pero imagínese usted un terreno a 5 pesos, 3 pesos, 2 pesos. Entonces, es bien interesante, sinceramente, ¿verdad? En el caso, pues en este momento yo traté de trabajar y de darles algunos datos importantes de este periodo precisamente porque es donde de 1740 a 1800 existe un reacomodo precisamente en la tenencia de la tierra, ¿verdad? Y que además de las dos cédulas que le mencionaba anteriormente, 1591, otra de 1720, en donde se construye todo el andamiaje o todo el aparato burocrático precisamente para generar posteriormente las remedidas de tierras, las ventas de tierras o las composiciones que iban a todo nivel, ¿verdad? O sea, fueron unas ventas exageradas, pues póngale que había terrenos que tenían 772 caballerías, ¿verdad? Imagínense, pues son extensiones enormes, ¿verdad? Y en algunos casos fueron vendidas a una sola persona, ¿verdad? Eso es lo más extraño, ¿verdad? Entonces, podríamos tal vez programarlo para el futuro, ¿verdad? El periodo de Justo Rufino Barrios. Pues en mi caso personal, pues a mí me ha interesado mucho la historia colonial, ¿verdad? De hecho, pues tengo varios trabajos de historia colonial, mi tesis de grado, y considero que es un periodo importante porque es de uno de los periodos que no se conoce tanto, ¿verdad? Como, por ejemplo, en el caso de Justo Rufino Barrios, que la mayoría de historiadores se van más a lo contemporáneo, ¿verdad? Pero sí es un periodo totalmente diferente, ¿verdad? Las políticas, el gobierno, todo es totalmente diferente, ¿verdad? Porque en el caso de este tema que yo presenté hoy, las composiciones de tierra se dieron de 1591 hasta un día antes de la independencia. Pues eso es lo interesante de todo esto, ¿verdad? Que abarca un periodo prolongado y genera ingresos para la corona y también existen cambios elementales dentro de la tendencia de la tierra, ¿verdad? No estoy mal, escuché que hubieron casos en el que los indígenas también usurpaban tierras Así es. que podían comprar en su momento. Mi pregunta es, ¿pudo darse el caso en que algunas tierras hayan quedado usurpadas? ¿Se dio la venta? Sí, era muy difícil. Sinceramente era muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué?
Lo que pasa es de que existió un proceso, ¿verdad? Para generar precisamente las composiciones. El proceso era el siguiente. Iniciaba con la comprobación de los títulos de propiedad, ¿verdad? O en 1720 comienza el andamiaje y se forma un juzgado de tierras. Pero para 1740, entre el 40 y el 48, entonces es cuando el rey emite una real cédula en donde todos, específicamente comunidades y personas individuales, tenían que presentar sus títulos o sus documentos de propiedad. Entonces, en este sentido, era muy difícil que alguien se quedara con tierra porque habían varias opciones, ¿verdad? Uno, el que presentaba sus títulos de propiedad y tenía efectivamente la tierra que decía su título, por ejemplo, decía 20 caballerías tenía, bueno, no había problema, pero si decía 20 caballerías y se hacía una inspección física de medida del terreno y le comprobaban que tenía 40, entonces él tenía que pagar las otras 40, porque no era solo un proceso de que le dijera yo que iban a ver el título y sinceramente no iban a medir, sino que iban a medir, iban a hacer las medidas. Era un proceso bien largo y difícil, ¿verdad? Porque ya se imaginan los terrenos usted, de montañas, de ríos, y existe toda una descripción muy bonita, por cierto, precisamente en el Archivo General, en donde describen cuando pasan por un río, cuando pasan por una vereda, una montaña, por cierto tipo de árboles, por cierto tipo de terrenos pedregosos y cosas excepcionales, ¿verdad? Afortunadamente nos dejaron todo eso los españoles en esas grandes descripciones y nos hacen ver cómo estaba formado en ese momento toda la topografía, se puede. Entonces, el proceso iniciaba ahí. Bueno, presentación de los títulos, tanto de comunidades como de personas individuales. Luego, verificación del terreno, ¿verdad? Que efectivamente tuvieran lo que decía el terreno. Y otra cosa, también había títulos falsos. Entonces, el que tenía un título falso no valía, ¿verdad? O sea, tenía que pagar por todo lo que tenía. Entonces, ese proceso fue amplio, ¿verdad? Luego venía la medida, luego venía eh, a través de testigos, establecer un precio, digamos, por ejemplo, cuánto podía valer un terreno o una caballería en determinado terreno, dependiendo de la fertilidad de la tierra, de, que le dijera yo, condiciones de agua, de un montón de cosas que veían. Eso se ve en los documentos. Entonces establecían un precio. Después de establecer el precio, entonces ya se pregonaba, ¿verdad? O sea, era un proceso largo. Y lo último era el remate, ¿verdad? Cuando se remataba en una subasta. Entonces era un poco difícil que se quedaran con terrenos usurpados, ¿verdad? Entonces lo que hacían las comunidades es que en un momento determinado solicitaban al rey que por su gracia se los cediera porque no tenían el dinero para comprarlos, ¿verdad? En algunos casos probablemente lo cedió, ¿verdad? En el caso de los pueblos de Chimaltenango, no he visto yo ningún documento en donde el rey les haya cedido precisamente más de la legua que tenían derecho, ¿verdad? Por gracia real, ¿verdad? Por merced real, le llamaban, ¿verdad? Entonces, sí, era un poco difícil. Ahora, digamos, las comunidades indígenas lo que procuraban era que cuando había un terreno a la par, digamos que era pregonado o que estaba ocioso o baldío, pues comprarlo, ¿verdad? Si tenían las posibilidades de comprarlo, porque las comunidades tenían sus cajas de comunidad. Entonces tenían a veces algún dinero y manejaban también un dinero de cofradías. Entonces, a ellos, digamos que sus fondos les servían precisamente para cuando había ese tipo de oportunidades. Pero a veces eran tantas las exacciones económicas y extraeconómicas que no tenían el dinero para poder optar a esas compras. Entonces, dejaban pasar la oportunidad y era un español o bien pues alguna otra persona la que compraba el terreno, ¿verdad? Pero sinceramente era difícil que un terreno quedara usurpado porque esa precisamente era la idea del rey, de que no hubiera tierra usurpada, porque como toda la tierra le pertenecía, ¿verdad? Entonces, evitar que hubiera tierra usurpada, sino que la comprara el que estaba usurpando
o bien otra persona, ¿verdad?, que estuviera interesada en su terreno, ¿verdad? Ok, licenciado, muchas gracias. Esperemos que este compañero Elmer haya quedado satisfecha con la respuesta. Aquí hay otra pregunta, Lick. Dice, licenciado Solórzano, los conflictos que vive hoy Nahualá en Sololá históricamente son similares a los que vivieron en Chimaltenango, con el hecho de que los pueblos vecinos adquirieron tierras que eran trabajadas por otras comunidades vecinas. Espero su respuesta. Gracias. Sí, precisamente sí, se dieron muchos conflictos de tierras, ¿verdad?, entre comunidades. Y fueron conflictos definitivamente. Le hablo de los conflictos del periodo colonial, ¿verdad?, que son los que yo he trabajado. Entonces, llegaban a, que le dijera yo, a lo que le llamaban motines, ¿verdad?, que se levantaban una comunidad contra otra y tenía que intervenir precisamente la autoridad para poder mediar ante esa situación y ver qué hacían. Inclusive, pues uno de los procesos que utilizaban para poder determinar a quién le pertenecía el terreno era primero a través de testigos, ¿verdad?, los testigos más ancianos, y luego a través de los documentos, a ver legalmente a quién le pertenecía, ¿verdad? Porque se daba también otra situación, de que había, por ejemplo, en San Pedro y Apocapa, había momentos en que por algún desastre natural, ¿verdad?, los indígenas de una comunidad tenían que abandonar un terreno que les pertenecía, un terreno de ejido, ¿verdad? Pero que con el tiempo, por ejemplo, después de pasar el fenómeno natural, ¿verdad? Por ejemplo, que le dijera yo, en un fenómeno como el Mitch, ¿verdad?, en donde hubo mucho desastre y algún río se desbordó, entonces ya no podían pasar ellos a trabajar al otro lado. Eso sucedió en San Pedro de Pocapa, 1750. Entonces ya no podían pasar, entonces abandonaron ese terreno porque ya no era transitable, ¿verdad?, de un lugar a otro. Entonces, con el tiempo, otra vez retomaron su tierra porque sí les pertenecía legalmente. Entonces, eso se daba, ¿verdad?, que algunos pueblos, por alguna razón, abandonaban un terreno, entonces otra comunidad lo trabajaba, ¿verdad? Entonces, después venía el conflicto con los años. Entonces, ahí era donde a través de testigos se lograba determinar, por ejemplo, que en el caso de Epocapa, ¿verdad?, que hubo un fenómeno natural en tal fecha, entonces que los indígenas abandonaron, entonces se determinaba que efectivamente les pertenecía a los de Epocapa, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí, eran esas situaciones, sí se daban, o sea, eso sinceramente no es nuevo. No sé si eso responderá a la pregunta de la persona. Lick, aquí hay una pregunta que es de Purulá, Baja Verapaz. No sé si la hacemos o Pues no. veamos si podemos relacionarlo con el trabajo que se hizo. Ah, ok. Dice, en Purulá, Baja Verapaz hay tierras pertenecientes a los indígenas y tienen títulos de propiedad. Y los ladinos millonarios se las quitaron haciendo papeles falsos. Por muchos años quedó impune y ahora los indígenas reclaman lo suyo. El problema es que ambos tienen títulos. ¿Qué se hace ahora? Dice. Sí, bueno, es un tanto contemporáneo, ¿verdad? Pero sinceramente sí es dable, o sea, esas situaciones son dables. Ahora, yo invitaría a la comunidad a que fuera al Archivo General de Centroamérica, ¿verdad? Porque ahí es donde está no solo, ¿qué le dijera yo?, los mapas, qué le pertenecía a cada comunidad, a cada pueblo, de forma inmemorial, ¿verdad? Porque ahí hay documentos de 1600, 1700, 1800, y también está un archivo de protocolos, ¿verdad?, que también puede servirles en un dado caso para ir a ver quiénes y en qué momento o en qué año, por ejemplo, les perteneció a ellos y cómo fue que pasó a propiedad de otra persona. Entonces, ahí pueden ellos buscar las respuestas acerca del terreno, ¿verdad? Eso sería mi sugerencia, ¿verdad?, en este caso, porque sí es un tanto contemporáneo. Excelente, licenciada, muchas gracias. La verdad es que muy buena respuesta. Yo
Yo creo que ya no hay más preguntas, licenciado Solórzano. Nuevamente, en nombre del INGUAT, pues le agradecemos a la Universidad de San Carlos y al Centro de Estudio de las Culturas en Guatemala eh, poder habernos proporcionado esta charla a través suya. Y como le dije, pues espero que tal vez podamos en un futuro poder hacer una conferencia similar con el tema de Justo Rufino Barrios. A mí me parece interesante, pero estaremos en comunicación con CESEJA para ver qué podemos coordinar y programar ahí. Y muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los que participaron en el chat, perdón, en la conferencia. Y nuevamente, Lick, muchas gracias, muy agradecido y que pase una feliz tarde. Y nos seguimos viendo y teniendo comunicación a través de la CESEJA.